Ella era Blanca, hija del patrón. Él era un esclavo, sin apellido, sin libertad, sin voz. Lo que los unía no era permitido, no era nombrado, no era aceptado. Pero aún así, existía. En una tierra marcada por el látigo y el silencio, nació un sentimiento que ni las cadenas pudieron detener. No fue un error, no fue un pecado, fue amor. Un amor que desafió las reglas de un mundo dividido por la piel, por el poder, por el miedo. Y cuando la barriga de ella comenzó a crecer, también creció la furia de su padre, y el peligro de la verdad. Esta no es solo una historia prohibida, es la historia de un amor imposible, de un hijo nacido del silencio, y de dos corazones que se atrevieron a amar, incluso cuando todo decía que no. Prepárate para conocer el secreto que la historia intentó esconder. Corría el año 1823, en una hacienda del interior del Brasil, donde la caña de azúcar crecía alta y el sol no perdonaba. El aire olía a tierra caliente, sudor y resignación. En esa época, la piel no solo definía el color de una persona, definía su valor, su destino, su libertad. Los esclavos no eran considerados humanos. Eran propiedad. Sus nombres les eran quitados. Sus historias, borradas. No podían mirar a los ojos a los blancos. No podían amar. No podían elegir. Isabel, la hija del patrón, creció rodeada de lujos, vestidos de encaje y lecciones de piano. Pero su corazón latía con una extraña inquietud. No entendía por qué los ojos de los esclavos hablaban más que sus bocas. No comprendía por qué su madre siempre le decía que no preguntara, que era mejor no saber. Y entonces estaba él, Joao, un joven esclavo de mirada profunda, manos heridas por el trabajo y una voz que solo usaba en susurros. Nadie sabía su historia, solo que había sido vendido a los 14 años, separado de su madre, y que nunca había llorado, al menos no frente a nadie. Isabel lo observaba en silencio, desde el balcón, mientras él cargaba sacos de azúcar. Había algo en su forma de moverse, una dignidad silenciosa, una tristeza noble, una fuerza que no se rompía. Y sin entender cómo, ni cuándo, su corazón comenzó a sentir algo prohibido. Pero en aquella sociedad, un amor así no solo era imposible, era peligroso. La simple sospecha de un acercamiento podía significar la muerte para él, y la deshonra eterna para ella. La hacienda era un lugar de apariencias. Sonrisas falsas, sermones dominicales, castigos ocultos. Nadie podía imaginar que, detrás de una cortina de seda, dos mundos tan diferentes empezarían a cruzarse. Que el hijo del silencio y la hija del amo comenzarían una historia que cambiaría sus vidas y marcaría sus destinos para siempre. Una tarde de lluvia, cuando la hacienda se cubría de nubes oscuras y los truenos amenazaban tormenta, Isabel decidió salir del salón principal. Sus pies la llevaron al viejo cobertizo, donde a veces iba a leer en secreto. Allí, entre sacos vacíos y olor a madera húmeda, encontró a Joao, solo, sentado, con las manos cubiertas de barro y la camisa rasgada por el trabajo. Ella se quedó inmóvil. Él bajó la cabeza. Nadie hablaba. ¿Estás herido?, preguntó ella, casi en un susurro. Joao no respondió de inmediato. No sabía si podía hacerlo. No sabía si debía. Pero sus ojos, por primera vez, buscaron los de ella. Y en ese instante, algo cambió. No fue una conversación. Fue un silencio que lo dijo todo. Fue el momento en que dos mundos que no debían tocarse, se rozaron por primera vez. Días después, Isabel comenzó a buscar excusas para estar cerca de él. Caminaba por el campo sola, esperando verlo pasar. Dejaba libros olvidados en el cobertizo. Preguntaba a las criadas por su nombre, por su historia. Nadie le respondía. El miedo estaba en todos. Joao intentaba alejarse. Sabía el peligro. Sabía que un solo gesto malinterpretado podía costarle la vida. Pero su alma, cansada de tanto silencio, comenzó a despertar cada vez que la veía. Un día, mientras ella le ofrecía un pedazo de pan escondido en su vestido, sus dedos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero para ambos fue como si el mundo se detuviera. Ella sintió un escalofrío. Él, un nudo en el pecho. Ya no había vuelta atrás.
El amor nació en secreto, en miradas escondidas, en palabras susurradas detrás de los árboles, en cartas escritas con carbón y escondidas bajo piedras. No era un amor de cuentos, era un amor con miedo, con límites, con dolor, pero también con verdad. Y en medio de ese amor imposible, la vida empezó a crecer dentro de Isabel. Isabel comenzó a sentir los cambios en su cuerpo como un susurro que crecía día a día. Las náuseas por las mañanas, el cansancio repentino, el corazón acelerado. Al principio pensó que era el calor, la ansiedad, quizás el remordimiento. Pero pronto no pudo negarlo más. Dentro de ella latía una nueva vida. El miedo se apoderó de sus noches. Lloraba en silencio, abrazando la almohada, con el rostro enterrado para que nadie escuchara. ¿Cómo podía estar esperando un hijo de un esclavo? ¿Cómo le explicaría eso a su padre, al señor Almeida, un hombre orgulloso, autoritario, defensor de una moral estricta y racista? Joao, al enterarse, cayó de rodillas. No por vergüenza, no por duda, sino por el peso del peligro que caería sobre ellos. Un hijo significaba esperanza, pero también castigo. Era la prueba viva de un amor que el mundo no perdonaría. Los días siguientes fueron una cadena de secretos, de disimulos, de oraciones a escondidas. Isabel comenzó a usar vestidos más amplios, a evitar el contacto con su madre y con los sirvientes. Pero el tiempo no perdona. Su vientre comenzó a redondearse y las miradas inquisitivas no tardaron en llegar. Una mañana, mientras el sol apenas rozaba la hacienda, su madre la encontró desmayada en el jardín. Al llamar al médico, todo salió a la luz. Estaba embarazada, pero no tenía prometido. No había un pretendiente oficial. No había una historia que pudieran contar. Fue el padre quien exigió respuestas. Gritó, golpeó la mesa y amenazó con encerrar a Isabel en un convento. Cuando ella, con voz temblorosa pero firme, confesó que el padre era Joao, un esclavo de la plantación, el mundo pareció romperse en 1000 pedazos. El señor Almeida enloqueció. Mandó llamar a los capataces. Juró castigar al culpable con el látigo y la horca. Joao fue apresado esa misma noche. Isabel, encerrada en su habitación, solo podía gritar entre lágrimas: «Es mi hijo también, es mi amor». Pero en la hacienda, el amor entre un esclavo y una señorita no era amor, era traición. La noche en que Joao fue encarcelado, la hacienda se cubrió de un silencio tenso. El canto de los grillos fue interrumpido por el sonido metálico de los candados, los gritos de los capataces y el llanto ahogado de Isabel tras la puerta de su habitación. En el calabozo improvisado, Joao pensaba en el rostro de Isabel, en su vientre creciente, en el hijo que aún no había visto. Sus manos atadas sangraban por la cuerda, pero su corazón ardía con una sola certeza: debía escapar. Isabel, guiada por el amor y la desesperación, sobornó a uno de los sirvientes más antiguos, quien siempre la había protegido desde niña. Con una llave robada y una promesa de libertad, se dirigió a los calabozos mientras todos dormían. La puerta chirrió suavemente. Joao, sorprendido, apenas podía creerlo. «Isabel, no hay tiempo. Toma esto». Le entregó una bolsa con pan, un poco de agua y una carta. «¿Y tú? Yo haré lo que tenga que hacer. Corre, Joao. Salva nuestra historia». Joao huyó bajo la luna, descalzo, sin rumbo, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Se escondió entre los matorrales, cruzó el río, se adentró en el bosque donde los árboles parecían proteger su amor. Cada paso era una victoria, cada suspiro una oración. Pero la libertad no venía sin precio. Al amanecer, el señor Almeida despertó con la noticia: su esclavo había escapado. La furia le nubló la razón. Mandó hombres a caballo por toda la región, ofreció recompensas, amenazó aldeanos. La cacería había comenzado. Isabel, por su parte, fue encerrada en la casa. Le prohibieron salir, le quitaron las cartas, y su madre, con lágrimas en los ojos, intentó convencerla de que todo había sido un error. Pero el amor de Isabel no se quebró. Cada noche miraba a la luna, preguntándose si Joao estaría vivo.
Acariciaba su vientre y le susurraba: tu padre está allá afuera, luchando por ti. Y yo también lucharé. La huida de Joao se convirtió en una leyenda. Algunos decían haberlo visto en la frontera, otros que había muerto. Pero Isabel sabía, lo sentía. Su corazón aún latía al mismo ritmo que el de él. Y mientras el mundo se cerraba contra ellos, el amor abría un camino invisible. Uno que ni las cadenas ni el miedo podrían destruir. Los días pasaban lentos como una eternidad en la hacienda. Isabel, ahora con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar, ya no era la misma. El encierro no solo era físico, le robaban el derecho a soñar, a amar, a esperar. Pero una noche, mientras todos dormían, Isabel logró abrir el pequeño cajón donde su madre guardaba cartas antiguas. Entre esas páginas, escondió un mensaje que había escrito para Joao desde el fondo de su alma. Mi amor, si estás vivo, busca al padre Antonio, en la vieja capilla de San Roque. Él sabe nuestra historia. Él te ayudará. Te esperaré, con nuestro hijo latiendo dentro de mí, hasta que la luna deje de salir por las noches. Te ama, Isabel. Con ayuda de la criada Rosa, una mujer que había criado a Isabel desde niña y conocía cada rincón de la hacienda. La carta fue enviada en secreto, entregada a un vendedor ambulante que prometió entregarla en la región donde creían que Joao podía estar escondido. Mientras tanto, Joao, con la barba crecida y los pies heridos, había sido acogido por una comunidad de negros libres en una aldea escondida entre los montes. Era un lugar de esperanza, de resistencia, donde el eco de los latigazos era reemplazado por cantos de libertad. Allí conoció a Mateo, un anciano que había sido esclavo y ahora cuidaba de otros fugitivos. Mateo le curó las heridas, le ofreció comida caliente y lo miró a los ojos como un padre. Tu alma tiene cicatrices más profundas que tu cuerpo, hijo, pero aún puedes salvar lo que amas. Un mes después, llegó la carta. Joao la leyó en silencio. Las lágrimas corrieron como lluvia en tierra seca. Abrazó el papel contra el pecho y cayó de rodillas. Isabel aún me espera. Sin dudar, Joao pidió ayuda a Mateo y a los demás hombres del refugio. Necesitaba llegar a la capilla. Necesitaba ver al padre Antonio. Su corazón sabía que el tiempo se agotaba. Y aunque los caminos estaban llenos de peligros, también lo estaban de promesas. Isabel, por su parte, sabía que su carta había salido. Y cada noche, con el corazón acelerado, encendía una vela y se arrodillaba frente a la ventana. Si recibes mi carta, Joao, si la lees, ven por mí. Joao partió al amanecer, con la carta de Isabel guardada dentro de su camisa, cerca del corazón. Cada paso que daba era una oración muda. Sabía que si lo descubrían, sería ejecutado sin juicio. Pero el amor es más fuerte que el miedo, y en su pecho ardía un fuego que ninguna cadena había logrado apagar. Con la ayuda de Mateo y otros hombres del refugio, cruzó caminos ocultos, ríos helados y bosques espesos. A veces dormía bajo los árboles, otras veces en graneros abandonados, siempre con el rostro cubierto y el alma en vigilia. La libertad era peligrosa, pero el amor era urgente. Después de varios días de viaje, llegó a los límites del pueblo donde se encontraba la vieja capilla de San Roque. El corazón le latía como un tambor en guerra. Se acercó con cautela, esperando no ser visto, hasta que finalmente vio la figura del padre Antonio arrodillado frente al altar, rezando. Joao se quitó el sombrero, entró en silencio y se arrodilló detrás del sacerdote. Padre, soy Joao, el hombre que ama a Isabel. El sacerdote se volteó lentamente, lo observó con ternura y miedo al mismo tiempo. Hijo, sabía que vendrías. Ella arriesgó todo por ti. Pero debes saber que no estás a salvo aquí. El padre Antonio lo llevó al sótano de la capilla, donde escondía a fugitivos y pecadores arrepentidos. Le ofreció pan, agua y un rincón donde descansar. Hay rumores, susurró el sacerdote, de que don Manuel ya sabe que Isabel está embarazada. Piensa enviarla a un convento en otra provincia. Si no actuamos pronto, la perderás para siempre. Las palabras golpearon a Joao como una lanza. No podía permitir que la alejaran. No sin verla,
no sin saber si ella aún lo amaba, si el hijo en su vientre tenía su misma mirada, su misma piel. Pero justo cuando iban a planear su próximo paso, se escucharon gritos fuera de la iglesia. Buscamos a un esclavo fugitivo. Está armado y es peligroso. El rostro del sacerdote palideció. Joao se levantó de un salto. Padre, si me encuentran aquí, lo matarán también a usted. Necesito salir. No, dijo Antonio con firmeza. Esta casa es de Dios. Aquí nadie más morirá por odio. Ambos sabían que el tiempo se acababa. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Afuera, los hombres se acercaban. Y dentro de la capilla, el destino de Joao y de su hijo aún por nacer pendía de un hilo. Isabel despertó en mitad de la noche con el corazón apretado. El silencio de la casa grande era engañoso, como el aire antes de la tormenta. Desde que su padre la había confrontado con la noticia del embarazo, su vida se tornó una prisión dentro de la propia mansión. Don Manuel no gritó ni alzó la voz. Solo la miró como si ya no fuera su hija, sino una mancha en su apellido. Mañana mismo te enviaré al convento de Santa Clara, había dicho con frialdad. Allí aprenderás a olvidar. Isabel sintió que el aire le faltaba. No podía permitir que las separaran de Joao. No ahora, no cuando su corazón latía al ritmo de dos vidas. Fue entonces cuando buscó a Rosa, la esclava más vieja de la casa, la que la crió como si fuera su hija. Isabel le confió el secreto con lágrimas en los ojos. Rosa, necesito huir. Ayúdame, por favor. Si me llevan, jamás volveré a ver a Joao. Y este niño merece crecer con amor. Rosa la miró largo rato, y con un suspiro profundo, asintió. Mi niña, tu madre habría hecho lo mismo. No naciste para obedecer al odio. Yo te ayudaré. Durante días, Rosa preparó todo en silencio. Juntó pan, agua, una manta vieja y unas monedas escondidas en los dobladillos de su vestido. Isabel practicaba caminar sin hacer ruido, como cuando era niña jugando en el jardín. La noche elegida, Rosa la despertó con un leve roce. Es ahora. No hay luna. El capataz está borracho. Vámonos. Isabel tomó una bolsa pequeña y, con el corazón desbocado, cruzó la hacienda por detrás del establo. Antes de desaparecer entre los árboles, volvió el rostro por última vez hacia la casa donde nació. Ya no era su hogar. Ahora su hogar estaba donde estuviera Joao. Durante horas caminaron por senderos ocultos, esquivando patrullas y perros. Isabel ya no era la dama blanca de la casa grande. Era una mujer en lucha, con barro en los pies y amor en el vientre. Rosa la dejó cerca del viejo molino, el punto acordado con el padre Antonio. Sigue sola desde aquí, mi niña. Que Dios te acompañe. Isabel la abrazó con fuerza, llorando en silencio. Gracias, Rosa. Sin ti no habría tenido valor. Ese niño nacerá libre, dijo Rosa con orgullo. Porque tú así lo decidiste. Y mientras Isabel se adentraba en la madrugada, un nuevo capítulo de su vida se abría. Uno sin certezas, pero lleno de amor y esperanza. Después de días de caminata y noches en vela, Isabel llegó al viejo molino, con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza brillando en sus ojos. Allí la esperaba Joao, nervioso pero lleno de amor, con los brazos abiertos y la mirada protectora. Isabel, susurró, tomando sus manos, pensé que nunca llegarías. Lo hice, respondió ella, con lágrimas que mezclaban miedo y alegría. Por nuestro hijo, por nosotros. Se abrazaron, sintiendo el calor de un amor que ninguna distancia ni peligro pudo apagar. Pero la felicidad duró poco. La realidad los golpeó con fuerza. No podemos escondernos para siempre, dijo Jo. Don Manuel no descansará hasta encontrarte. Y ahora que sabes que estás embarazada, el riesgo es aún mayor. Isabel asintió, apretando su vientre con ternura. Tenemos que decidir qué hacer. ¿Intentar huir hacia la libertad en las ciudades del norte? ¿O enfrentar juntos la tormenta aquí? Joao suspiró, mirando el horizonte donde la primera luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo. El camino es peligroso, pero tu seguridad y la de nuestro hijo es lo primero. No quiero que repitas la vida de sufrimiento que yo tuve. Isabel,
aunque cansada, mostró una fuerza renovada. No importa cuántas veces intenten separarnos, nuestro amor es más fuerte. Pero necesito saber que no estoy sola en esto. Entonces, con la voz firme, hicieron un pacto de unión. Juraron protegerse mutuamente, luchar contra la injusticia y darle a su hijo el amor que sus padres nunca tuvieron. En ese instante, un ruido en la distancia los hizo tensar. Sabían que el tiempo se acababa. La persecución continuaba, pero el amor, esa llama que ardía en sus almas, sería su guía y fortaleza. Después del reencuentro, Joao e Isabel supieron que su amor enfrentaría la prueba más dura. Don Manuel, al enterarse de la fuga de su hija, desató su furia y ordenó una búsqueda implacable para capturarlos. La amenaza era real y constante. Cada amanecer era una carrera contra el tiempo. Caminaban sin descanso, ocultándose en los bosques y aldeas pequeñas, compartiendo sus sueños y temores en susurros bajo el cielo estrellado. Isabel, con su vientre cada vez más evidente, luchaba con la incertidumbre del futuro, pero nunca perdió la fe. Joao, aunque fuerte, sentía el peso de la responsabilidad. Su amor por Isabel y el hijo que venía en camino le daba valor, pero también miedo. Sabía que enfrentaban enemigos poderosos y que la sociedad cruel de la época los condenaba. Una noche, en un refugio improvisado, Isabel miró a Joao con determinación. No podemos vivir siempre huyendo. Debemos encontrar un lugar donde seamos libres, donde nuestro hijo pueda crecer sin miedo. Joao asintió, apretando su mano. He escuchado de una comunidad en el norte, donde personas libres nos podrían ayudar. Será peligroso, pero es nuestra única esperanza. Los días siguientes planearon la ruta hacia ese destino incierto. Cada paso era un acto de valentía, cada sombra, un posible peligro. Pero el amor los mantenía firmes. En medio de la adversidad, Isabel sintió una nueva vida crecer dentro de ella. Era un recordatorio constante de la esperanza y del futuro que luchaban por construir. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero juntos enfrentarían todo, porque el amor prohibido que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras avanzaban hacia el norte, Isabel y Joao enfrentaban no solo el peligro externo de ser descubiertos, sino también las dudas internas y el cansancio que la incertidumbre traía consigo. El camino estaba lleno de desafíos, ríos caudalosos que cruzar, noches heladas en el bosque y el constante temor de que los perseguidores los alcanzaran. Pero en medio de esas dificultades, nació una luz nueva en sus corazones. Isabel, con su vientre creciendo día a día, sentía el milagro de la vida que llevaba dentro como un símbolo de esperanza y resistencia. Cada patadita de su hijo fortalecía su espíritu y reafirmaba su convicción de que debían seguir adelante, sin importar las circunstancias. Joao, a pesar del agotamiento físico, mantenía la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de amor y protección. En las pocas pausas que tenían, le contaba historias a Isabel sobre un futuro donde su hijo podría vivir libre, sin cadenas ni prejuicios, en un mundo donde el color de la piel no dictara su destino. En una de esas noches, mientras el viento susurraba entre los árboles, Isabel le dijo con voz firme: «Nuestro hijo será un símbolo de libertad, amor y justicia. No permitiremos que la historia repita la injusticia que hemos vivido». Joao tomó sus manos y respondió: «Así será. Y juntos, lucharemos porque su vida sea diferente, llena de oportunidades y respeto». Esa noche, bajo el manto estrellado, hicieron un pacto de amor eterno, prometiendo no solo protegerse el uno al otro, sino también construir un legado de valentía y esperanza para su hijo. Aunque el camino era incierto, sabían que su amor y su fe serían la fuerza que los guiaría hasta alcanzar la libertad anhelada. A medida que el tiempo pasaba, el vínculo entre Isabel y Joao se fortalecía cada día más, transformándose en un amor profundo que desafiaba todas las normas sociales y prejuicios de la época. Isabel ya no veía a Joao solo como el esclavo de su padre. Veía en él a un hombre valiente, noble y lleno de sueños, capaz de amarla con toda el alma. Este amor, aunque prohibido, se convirtió en su refugio y fuerza para enfrentar las adversidades. En cada encuentro secreto, compartían risas, miradas cómplices y promesas de un futuro mejor,
donde la libertad y la igualdad serían reales. Isabel, consciente del peligro que corrían, sentía también una valentía nueva, la valentía que nace del amor verdadero. Sabía que su familia nunca aceptaría esta unión, que sería objeto de rechazo y castigo, pero su corazón le decía que debía luchar por ese amor, por la vida que estaba gestando. Joao, por su parte, veía en Isabel no solo a la mujer que amaba, sino también a la madre de su hijo y compañera de vida. Sus sueños no solo incluían la libertad propia, sino la esperanza de una familia unida, libre de cadenas y de prejuicios. Su amor se volvió un símbolo de resistencia contra la injusticia y el racismo que impregnaban la sociedad. En sus corazones, la pasión y la ternura se mezclaban con la esperanza y la lucha, mostrando que el amor verdadero no entiende de color, ni de esclavitud, ni de prohibiciones. Este amor prohibido, marcado por el riesgo y la pasión, se convirtió en el motor que los impulsaba a seguir adelante, a desafiar el destino y a creer en un mañana donde sus hijos pudieran crecer libres y amados. A pesar de la fuerza de su amor, Isabel enfrentaba una batalla interna constante. Por un lado, su corazón latía con la esperanza de un futuro junto a Joao, y por otro, la realidad cruel de su mundo le imponía un miedo profundo. ¿Qué diría su familia? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Sería capaz de soportar el rechazo y la humillación? Cada día, Isabel sentía el peso de una doble vida. En público, debía mantener la imagen de la hija obediente y privilegiada, mientras que en secreto vivía la intensidad de un amor que la consumía y le daba vida. El temor a perderlo todo la paralizaba, pero la esperanza de un amor verdadero la impulsaba a seguir adelante. Joao también sufría en silencio. Sabía que, por más que amara a Isabel, la sociedad y la ley lo veían como un esclavo, sin derechos ni voz. Su amor se enfrentaba a barreras que parecían infranqueables, y la posibilidad de perder a la mujer que amaba era un dolor constante en su pecho. Aún así, ambos decidieron no rendirse. Su amor se convirtió en un acto de valentía y resistencia frente a un mundo injusto. Buscaban momentos robados, miradas cómplices y palabras de esperanza para sostener su vínculo. Este amor prohibido también les enseñó el valor de la paciencia y la fuerza interior. En medio del miedo y la incertidumbre, aprendieron a confiar el uno en el otro y a imaginar un futuro donde el amor pudiera vencer todas las barreras. Aunque la sociedad los juzgaba y las normas intentaban separarlos, Isabel y Joao demostraron que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y que esa llama no se apaga con la distancia ni con el rechazo.